Segundo bloque de Noticiero Central y tal como lo adelantábamos en nuestro tema del día, mientras aguardamos la palabra del presidente de la Nación con los anuncios, vamos a recibir al doctor Tomás Orduna, que es infectólogo del Hospital Muñiz y miembro del comité de expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández. Es así, Fabiola, es un gusto. Muy buenas noches, doctor. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. Queriendo saber, antes que nada, y mientras esperamos justamente la palabra del presidente, ¿cómo estamos, no? Yo quisiera saber su opinión respecto a si estamos como ustedes planificaron, estamos mejor, estamos peor, ¿en qué etapa nos encontramos? Bueno, en términos generales podríamos empezar voy a bajar un poquito el retorno del volumen. Podríamos empezar diciendo que tenemos 16 provincias que no tienen, tenemos 6 provincias sin casos en los últimos días. Con lo cual eso es una excelente noticia, ¿verdad? La noticia que hoy tuvimos, que nos fue un poco puntual, se llama Ciudad de Buenos Aires, porque 260 casos, que hoy está de 200, cuando veníamos siempre abajo, el tema que ver básicamente que comenzó a pasar esta semana en focales de la Ciudad de Buenos Aires, que hay uno y la 11114, que comenzaron a tener una situación de transmisión interna, la cual ahora rápidamente el tema de ir a contener a trabajo de nación. Doctor, lo estamos escuchando muy mal. Se nos entrecorta constantemente y es una pena. Vamos a intentar llamarlo de nuevo. Vamos a ver si restablecemos la llamada. Ahora tenemos otra comunicación. Bien. Porque es realmente, una hora difícil. Sí, realmente es una pena poder escucharlo, no escucharlo bien, ¿no? Y se nos está entrecortando mucho. Volvemos a intentarlo. Sí, claro, el doctor hacía hincapié, es que es la primera vez hoy, mirá qué paradoja, Elvio, ¿no? Porque justo mientras esperamos que el presidente dé los anuncios, 200 infectados hoy en la Argentina por primera vez y 11 muertes se han reportado. Así es que, bueno, realmente es como para tener en cuenta ese dato. Ahí está, doctor, a ver. Ahí lo tenemos de nuevo, vamos a ver. Nos decía que hoy ha sido un día difícil, ¿no? ¿Cómo, perdón? Nos decía que hoy ha sido un día difícil. Nosotros veíamos también que hoy por primera vez se reportaron 200 infectados y 11 muertos. Y esto tiene que ver fuertemente con lo que está haciendo con la Villa 1 y la Villa 14. El tema de las barriadas populares, de todos los barrios pobres, es algo que Argentina colocan un factor diferente que no han tenido en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa ni China, Corea. Y esto lo estoy diciendo comienzo vigilancia hace 2 meses, que lo que no teníamos certeza era cómo poder impactar esta situación de pobreza estructural, esta evolución de COVID. Por eso, todo lo que tiene que seguir siendo con mucha cautela es lo que el presidente viene hablando y seguro va a hablar el día de hoy. Y entonces, independientemente de lo que hablamos de industria, de comercio, de salida recreativa, etcétera, con plena de cada uno para sostener el distanciamiento social, la higiene de manos, la higiene de superficies y el estar a más de 2 metros cuando estoy cerca de alguien. ¿La clave está allí, doctor, en el distanciamiento social a partir de ahora? Con mucha más fuerza, porque si vamos a estar en lugar de un 50% de las personas afuera de las viviendas,
diferentes momentos, quizás llegando a algunos lugares al 80%, porque hay que recordar que los grupos vulnerables deben quedar protegidos haciendo el mayor confinamiento dentro de las viviendas. El resto de las personas van a salir a ver más negocios abiertos, podrán salir a hacer su vuelta recreativa, por lo tanto, ya veníamos haciendo bien el distanciamiento, hay que sostenerlo mucho más clara. Doctor, si sabemos que la salida es incierta, no se pueden dar fechas precisas y demás, si trazáramos una línea imaginaria de tiempo, ¿en qué instancia nos encontramos? ¿Qué nos podemos esperar de los anuncios del presidente en minutos nada más, por ejemplo? Básicamente, un poco lo mencionaba, que es la apertura de industrias, la apertura de nuevos rubros de comercio y ciertas indicaciones sobre la posibilidad de paseo recreativo, no deportivo, sino recreativo, principalmente para poder salir niños acompañados por un padre, una madre, un niño, ¿sí? Para poder salir en la zona del barrio, también los adultos que podamos salir en un plazo determinado de horario, tantos del radio de casa y vivienda de cada uno, pero ahí la condición tiene que ser mía, no va a estar todo el tiempo un policía siguiéndome a ver si camino 500 metros o estoy media hora o me paso el día fuera de casa. Por eso, si bien es importante poner los límites, lo importante es que nosotros sigamos siendo muy conscientes, como lo hemos sido más del 90 y pico % de la población, y por eso estamos con los números que tenemos, que en términos generales han sido excelentes. Es nuestra propia responsabilidad. Después, aparte de lo que diga el presidente, está la adecuación a cada provincia. Dentro de una provincia habrá algunos municipios que puedan tener su propia forma de bajar a esas actividades de acuerdo a sus posibilidades. Doctor, si no hubiésemos hecho lo que hicimos, ¿no? Y felicitaciones realmente a todos ustedes que asesoran al presidente y también a ellos que los han escuchado, porque esto es elemental. ¿Cómo estaríamos hoy? Mire, el ejemplo que yo suelo tener en mi cabeza por una similitud de número de población, España tiene un poquito más, unos 2,5 millones, casi 3 millones más que nosotros, y yo pienso en España, que superó los 250.000 casos y los 20.000 muertos, 24.000 muertos, o sea, prácticamente el 10%. Con esa sola imagen, me parece que hemos evitado una tragedia con una mortalidad brutal. Respetamos cada una de las casi 300 muertes que ha habido, pero estamos hablando de 300 muertes versus casi 25.000 muertes para una población similar en tamaño. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hemos evitado entre todos hasta el momento. Doctor, lo consulto acerca de la aparición de la vacuna. Hemos ya escuchado de todo, que la tenían en Oxford, que la tenían en Israel, que se está investigando en nuestro país mismo. ¿Qué esperanza real concreta se puede tener para el desarrollo de algo que cure al COVID-19? Yo le diría que lamentablemente la vacuna estará con suerte, cualquiera de ellas, la italiana, Israel, la de Oxford de Inglaterra o alguna nueva de las 80 que están en marcha en el mundo, pero dificulto, esa es la habitual forma de desarrollo de vacunas, que pudiera tardar menos de un año. Suerte está para nuestra próxima temporada otoñal, o sea, la del 2021, pero no creo que, por ejemplo, puedan llegar a tenerla para la temporada otoñal, que entre octubre y noviembre va a estar en circulación la segunda ola probablemente de COVID en Estados Unidos, en Europa. Me temo que para los países del hemisferio norte no va a llegar para esta próxima temporada y quizá con mucha suerte nosotros pudiéramos tenerla. O sea, menos de un año resulta muy difícil pensar que se pueda desarrollar. Doctor, ¿y entonces cómo debería enfrentar Europa o en todo caso el hemisferio norte el próximo invierno? ¿Otra vez tendrían que tener todos los cuidados y aislamientos frente a esto?
Sí, a ver, es una muy buena pregunta porque el tema es cuándo comenzar. Va a hacer falta mucha vigilancia epidemiológica para saber cómo está circulando, porque aún en verano puede circular por el intercambio potencial entre los hemisferios norte-sur, por lo tanto, por ahí a fin de verano ellos tienen algunos casos que van desde el sur, porque en algún momento algo de comunicación seguro va a haber cuando se abran fronteras en el hemisferio norte. En algún momento nosotros en nuestra primavera empezaremos a abrir las fronteras de alguna manera. La posibilidad de mezclar sur-norte puede comenzar una segunda ola, o en ningún momento dejar de circular aunque sea a valores muy bajos. Y cuando llega el invierno, sabiendo que el invierno favorece la transmisión de patología por vía respiratoria, por las gotitas famosas, porque el clima con frío y sequedad, mucho más que con calor y humedad, entonces hay habrá que ver de qué manera inteligentemente comienza a generarse primero la vigilancia, la detección de pacientes, la detección de contactos y de alguna forma, con mucha mayor probabilidad de lo que hizo Europa este año, que lamentablemente en algunos lugares se convirtió en tragedia, como en Italia, como en España, poder ir con las medidas de distanciamiento y quizás sí con fármacos que para esta época puedan servir, hasta quizás algunos que puedan ser descubiertos en cuanto a su uso acá el fin de año o para el próximo invierno europeo o estadounidense, que puedan servir de prevención. No lo sabemos, por lo menos de un tratamiento. Pero va a ser difícil, es una muy buena pregunta porque es difícil pensar cómo va a ser la segunda ola, pero puede tener muchas características similares a la primera. Doctor, y bueno, mucho se habla del fútbol o de los eventos masivos. Todo esto sería después de septiembre mínimo, ¿no? Sí, lamentablemente ese es el pensamiento general, por una cuestión lógica. Cuando usted ponga dentro de un ámbito no muy numeroso a 200 o 300 personas y basta que persona positiva puede infectar varios por una cuestión de proximidad. El sostenimiento de los 2 metros o más, que por ejemplo está pensando en algunos ejemplos como cuáles serían esas primeras actividades. Un teatro, escuchaba gente del teatro, creo que era Carlos ayer en una pensando cómo ir geniando cómo se puede abrir un teatro con capacidad hoy para 1000 personas y que a lo mejor entren solamente 250 personas, separándolas hasta de 2 asientos hay otra vacíos. Digamos, en alguna situación podría ir pensándose para cuando llegue esa primavera. Lo que no imagino es una fiesta con 500 o 1000 personas todas juntas adentro de un lugar bailando, por lo menos hasta que la curva nos muestre que ha cesado prácticamente la transmisión. Y después igual siempre tendremos que seguir con mucha vigilancia por la potencial introducción en este intercambio entre hemisferios y que aún estando en verano puede haber un rebrote en algún lugar. Doctor, lo consulto por lo siguiente porque también se ha hablado y se ha debatido bastante. Una persona que se infecta de COVID-19, transita la enfermedad y se recupera, ¿puede volver a infectarse? Bueno, eso es parte de las desagradables sorpresas que por lo menos la experiencia del hemisferio norte ha encontrado. Hay un cúmulo de pacientes. En principio, algunos de los campos hablaba que un 5% de los pacientes no desarrollaban ningún tipo de anticuerpos, ningún tipo de defensa, por lo cual pasó la enfermedad y no quedaba defendido. Y otro 15%, que es un número importante también, tenía niveles muy bajos que se consideran que posiblemente podrían no ser protectivos. Esto es, entre la sumatoria del 5 por 15 me está diciendo que habría un 20%, que entonces no quedaban protegidos después de esta primera ola, lo cual es muy preocupante, es un gran desafío incluso para... Esperemos que la vacuna pueda tener una respuesta diferenciada, porque necesitaríamos un nivel mucho más alto del 80% en lo posible, como respecto a la respuesta de una vacuna, para quizás generar una inmunidad, esa que se llama inmunidad de rebaño, para cortar la cadena de transmisión.
pero lamentablemente la posibilidad de segunda infección ha sido confirmada en el hemisferio norte. Doctor, lo he escuchado y me parece interesante graficarlo de esa manera, porque, bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe llevamos 10 días no consecutivos, hubo un día con un caso, pero durante 10 días no hemos tenido casos y aquí en nuestra ciudad no ha habido ningún caso sospechoso y uno no puede evitar alegrarse ante esto y dando la información, ¿no? Cada día que llega el reporte del ministerio nos alegramos de decir, bueno, no hay ningún nuevo caso, pero también decirle a la gente que no hay que bajar los brazos y también decirle que no hay que relajarse. Y a mí me pareció muy gráfico el ejemplo que usted dio, comparando esto, si comparamos este partido, ¿no?, contra el COVID-19 con un partido de fútbol, ¿cómo estamos? ¿En qué momento del partido estamos? ¿Y cómo vamos en el marcador? Sí, y bueno, nosotros tenemos que tener realmente lo que usted decía, es la conciencia, ningún exitismo. Sostener con la misma rigurosidad lo que hemos hecho de evitar contagios. Y cuando uno usa el tapa nariz, lo que está haciendo es algo solidario en principio. No solo puede evitar de alguna manera que me infecte, sino que si yo estoy usando un cuadro asintomático, o yo estoy en lo que denominamos el periodo presintomático, de 2 días voy a tener cuadro clínico con fiebre, con tos, pero yo ya comencé a eliminar virus, yo lo que estoy haciendo es algo absolutamente solidario de no contagiar. Cuando me lavo las manos estoy haciendo algo por los demás y por mí mismo. Cuando limpio superficies, cuando me mantengo a 2 metros, hay una cuestión solidaria, no solo, porque me parece importante que no es solo el pensar en un mismo, sino pensar en otro también. Y sobre todo, porque el otro puede ser con factores de riesgo aumentado para tener desarrollos graves de enfermedad. Entonces, esto lo tenemos que tener, esto tiene que generar un cambio de conductas que en general se piensa que en toda la humanidad, ¿sí?, donde uno esté, como ha ocurrido con la cultura japonesa, la cultura oriental, donde cuando alguien estornuda porque está con un cuadro de tipo esos estacionales, que por ahí uno tenía la costumbre de salir a la calle con resfrío, estornudando 20 veces por minuto, los japoneses se ponen rápidamente cubrir nariz y boca para no contagiar a otros. Tiene que ver con las... Bien, entonces todavía no hemos ganado todo este partido contra el coronavirus, ¿no? Nos falta bastante. Yo le diría que tenemos todavía segundo tiempo, puede alargarse hasta 15, 2 por 15 y penales. ¿Y cómo vamos? ¿0-0, 1-0, 2-0? Podría pensar, y no quiero ser exitista, que vamos 1-0, me falta mucho. Bien, a no bajar los brazos, a no bajar los brazos entonces. Doctor, ha sido un placer, muchísimas gracias por su tiempo. Es importante tener información jerarquizada, ¿no? Y en el medio de todo esto que muchas veces se habla y de las redes sociales, recurrir a expertos y realmente a la palabra autorizada. Por eso le agradecemos su tiempo y su predisposición. Le agradezco y bueno, por la gentileza del reportaje, y quiero recordar solo una cosita, que los nuevos medios son estos, digamos, medios en los cuales podemos comunicarnos entre ustedes y estar por acá en Buenos Aires a 500, casi 500 kilómetros. Tenemos que tener todos mucha paciencia. Si hay algo que tenemos que aprender con esto, es tener paciencia y que los tiempos ahora tienen que ser otros y poder aceptar algunas situaciones. Que aceptar que tuvimos que volver a reconectarnos tiene que ver con que yo hoy acepto que hay otras condiciones en el mundo. Y entonces entre estas está más confinamiento, que estoy haciendo, distancia social, todo tiene que ver con estar un poco más lentos, no tan corriendo como ha sido lo clásico de la vida moderna.